Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si se conecta todos los asistentes. Bueno, iniciamos ya entonces. Buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a esta webinar que titulamos Revolución Normativa 2023, ¿de dónde venimos, a dónde vamos? Creo que el título es suficientemente significativo de la situación actual que estamos viviendo y, bueno, por este motivo pensamos que era interesante compartir con vosotros un tiempo donde repasar los diferentes apartados que ya entraron en vigor, los que estamos viviendo y aquellos que están por venir, que ya conocemos y que, bueno, aunque sabemos que estamos en un año electoral, que todo puede pasar, están ahí y en nuestra mente tienen que estar para ir pensando cómo poder desarrollarlos. Después de lo vivido en el 2020, creo que no me confundo si digo que todos pensamos que también en el apartado normativo volveríamos a la normalidad, pero lo cierto es que estos últimos años nos están demostrando que no. Y la revolución del 2023 viene a darle más peso todavía, ¿no? Estamos inmersos en unos cambios constantes de envergadura y, si me permitís, en muchas ocasiones inconcretos, cambiantes y, sobre todo, y algo que es muy importante, sin un apoyo o descripción técnica detrás que lo avale o alguien que te pueda guiar. Esto, bueno, pues nos hace trabajar siempre un poco a contrarreloj. Somos conscientes también de la repercusión que esto tiene en el día a día que compartimos en cualquiera de los servicios que tenemos en común. Intentamos ofrecer soluciones siempre con la mayor agilidad posible. No siempre serán las mejores, pero lo intentamos. A todo lo que viene pasando se une que incluso los propios títulos de los boletines ya ni siquiera son representativos de lo que pueden contener, con lo cual hay que leerlo todo, porque en cualquiera de ellos, en un apartado, te encuentras el matiz de un cambio de cotización o de gestión con la seguridad social diferente. Ahora mismo la actualidad, por así decirlo, está centrada en la nueva gestión de los partes de IT. En este mes que llevamos más o menos, bueno, vamos detectando las primeras carencias, dificultades que se pueden plantear. Hombre, también es cierto que en muchas ocasiones antes tampoco contábamos con el parte de IT de baja del empleado de alta en el mismo día, lo gestionábamos, pero toda esta legislación, como decimos, pues nos hace siempre ponernos más en alerta y pensar que pueden pasar más cosas, ¿no? El siguiente foco, sí conocido, pero sin fecha de entrada en vigor, es la gestión de puestos de trabajo y funciones, algo que debemos de tener en mente en todas aquellas compañías que por algún motivo no lo tenemos ahora mismo definido o por lo menos trasladado a Milena,
y es algo de lo que os hablaremos también dentro de esta webinar, ¿vale? Bueno, sin más, dejo la palabra a María José y a Sofía, que son 2 gestoras a las que, bueno, pues muchos conocéis, llevan ya varios años, bastantes, con nosotros y quienes os van a poner, pues, mejor en contexto de la situación que estamos viviendo. Buenos días, soy María José. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a hacer un repaso de la normativa que nos está afectando en nuestro día a día. Si los años 20 del siglo pasado ya fueron locos y convulsos, con cambios económicos y sociales que se remataron con la Gran Depresión de 1929, parece que los años 20 de este nuevo siglo XXI no quieren quedarse atrás. Iniciamos la década con una pandemia que, además de las consecuencias sanitarias que conllevó y de mantenernos a todos recluidos en nuestras casas, desde el punto de vista laboral ya nos envolvió en una espiral de normativas referidas sobre todo a los ERTES, que ya no nos permitieron un momento de descanso. Los ERTES y sus, diría yo, ficticias prórrogas, y digo ficticias porque en realidad cada una de ellas modificaba la normativa y los trámites con respecto a la anterior. Cuando parecía que salíamos de esa situación en el año 21, a finales del año 21, concretamente el 31 de diciembre, se publica la reforma laboral que nos volvió a incluir en una serie de modificaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con los contratos, que entraron en vigor en finales de marzo, principios de abril del año pasado, y ya en este sentido empezamos a sentir en un mayor, mm, ¿cómo diría? Con mayor repercusión el hecho de la discrepancia entre lo que uno se entiende en la entrada en vigor a los 3 meses, que sería 31 de marzo, o a los 3 meses, el primer día del mes siguiente a la publicación, que sería el 1 de abril. Y ahí ya empieza Seguridad Social y el SEPE a no ponerse de acuerdo en esta situación. Bueno, superamos de cualquier manera el año 22. Y efectivamente en el año 23 nos vemos inmersos en una revolución normativa, revolución por el número de normas que nos están afectando y revolución también por el calado de estas normas. La repercusión que tienen en nóminas, efectos de cotización, efectos de tributación, efectos de trámites, cambios importantes. Conviene recordar que las normas, cuando se publican, publican el qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende conseguir, pero siempre que tenemos que quedar pendientes de que nos indiquen los cómo. Y esos cómo no nos suelen llegar con la precisión que necesitamos, ni con el tiempo necesario para poder ponerlos en práctica y en funcionamiento. Ni siquiera las propias administraciones son capaces de llegar a tiempo, como ya pasó con este tema de las ITs que estamos comentando, que el propio INS, a pesar de que entraba en vigor el 1 de abril, no fue capaz de actualizar sus sistemas hasta el día 11 de abril, a pesar de que son ellos, como digo, los que además establecen cuáles van a ser los mecanismos. Y decía también que no son del todo precisos. Como ejemplo, en el Boletín de Noticias Red 10-2022, que establecía la cotización del MEI, literalmente dice: no se aplicará a aquellos colectivos de trabajadores excluidos de cotizar por la contingencia de jubilación, no siendo de aplicación, por lo tanto, entre otros posibles supuestos,
y enumera 3 supuestos y finaliza con puntos suspensivos. Es decir, ¿dónde está la concreción de a qué colectivos sí, a qué colectivos no hay que aplicar el MEI? Bien, pues a lo largo del año van haciendo matizaciones que nos requieren a nosotros modificaciones en el día a día en tiempos récord. Como bien decía Marta, estamos ante el final de la legislatura y cabe la posibilidad de que sigamos teniendo modificaciones normativas que sigan afectándonos. Pero bueno, de momento las que tenemos es las que vamos a analizar. Una vez en contexto, vamos a ir viendo las siguientes normativas publicadas que nos afectan. La primera de ellas, la Ley 21/2021, publicada el 29 de diciembre del 21, de garantía de las pensiones, en la que se establece la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, para entrar en vigor el 1 de enero del 23. Fijaos que la publicación es de diciembre del 21, tuvimos todo el año 2022 para ver cómo podíamos llevar a la práctica esta nueva cotización. Sin embargo, Seguridad Social no nos da las instrucciones hasta el Boletín Noticias Red del año 2022, que se publicó el 27 de diciembre del 22. Es decir, un año después de la publicación de la norma que establece la cotización del MEI y solo a 4 días de la entrada en vigor. Y entonces es cuando se nos dan las instrucciones poco precisas, como decía antes, de esta nueva cotización. La siguiente norma que nos afecta es el Real Decreto Ley 32/2021, publicado el 31 de diciembre del 2021, conocida como la reforma laboral, que su impacto vino reflejado sobre todo en el cambio del sistema de contratación y que conllevó nuevos textos en los contratos. Quiero matizar que el SEPE publicó una primera versión de los contratos el 1 de marzo del 21, teniendo en cuenta que entraban en vigor un mes después, el 1 de abril, que hubo una modificación el 29 de marzo, otra el 31 de marzo, otra el 8 de abril y una última versión del 25 de octubre. Modificaciones en las versiones de los textos que lógicamente nos afectan y nos siguen afectando a día de hoy, puesto que, como digo, no parece que haya terminado estas versiones. Siguiente normativa que nos afecta es la Ley 12/2022, publicada en el Boletín Oficial el 1 de julio del 22, de impulsos a planes de pensiones de empleo, y en ella se establece las reducciones a las aportaciones a los planes de empleo de aportaciones empresariales a los planes de pensiones de empleo. Entrada en vigor 1 de enero del 23, publicación 1 de julio del 22. Cuando se nos indican las instrucciones para la aplicación de esta reducción, pues en el mismo Boletín de Noticias Red 10/2022 de 27 de diciembre, otra vez a 4 días de la entrada en vigor de esta reducción. Concretamente, además, en este caso de las reducciones a planes de pensiones, hubo varios boletines de Noticias Red posteriores, uno con fe de erratas y otros más con aclaraciones a esta reducción. Y, por cierto, este boletín de Noticias Red 10/2022 recoge también una novedad que, si bien venía reflejada en una normativa antigua, nunca se había tenido en cuenta, y fue la obligatoriedad de incluir el Código Nacional de Ocupación
en las altas que se produjesen a partir del 2 de enero. Se publica el 27 de diciembre. Este CNO hay que comunicarlo en las altas del 2 de enero, pero el sistema de seguridad social no se actualiza hasta, creo recordar, el 11 de febrero. O sea, ellos mismos llegan con un mes de retraso a sus propias instrucciones. La siguiente normativa, el Real Decreto Ley 13-2022, publicado también en julio del 2022, que establece todo lo ya conocido sobre la modificación de la cotización de autónomos, de sus prestaciones y cese de actividad. Aquí, con ser un Real Decreto Ley que se basa, según su titular, en modificaciones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, nos cuelan en parte de su articulado una modificación en el tratamiento de las cotizaciones y de las prestaciones por cuidado de hijo y nacimiento de hijo y cuidado de menor para contratos a jornada completa, con entrada en vigor el 1 de enero del 23. Ya estamos en un recoveco de una norma que en principio no debería afectarnos en demasía, pero aquí hay que leer hasta una norma no sé, de cambios en la facturación energética. La siguiente normativa que nos afecta bastante, como todos los años, esta no es nueva, la Ley 31-2022, publicada el 24 de diciembre, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué nos trae de nuevo esta norma? Pues se establece la base máxima de cotización para el 2023, introduce un cambio en el cálculo de las retenciones estatales, que como no le iba a dar tiempo a la agencia tributaria, el cambio iba a entrar en vigor el 1 de febrero, prorrogando por tanto las retenciones en enero, las que había en el 22. Modifica después de muchos años el interés legal del dinero y nos sorprenden con una nueva reducción para la España vaciada, reducciones para empresas que tienen asentados sus centros de trabajo en Cuenca, Soria y Teruel. Al igual que pasó con el MEI o con las reducciones de planes de pensiones, las reducciones de Cuenca, Soria y Teruel, su instrumentación se publicó en el Boletín de Noticias Red 10-2022 de 28 de diciembre, otra vez con 4 días de margen a su entrada en vigor el 1 de enero del 23. La siguiente normativa que nos afecta también, que pensamos que no tendríamos que haber leído, pero hay que también leérsela. El Real Decreto Ley 20-2022, fijaos, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas, sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. Bueno, Ucrania, la isla de La Palma, parece que no sé, consecuencias económicas y sociales. Bien, pues también en parte de su articulado nos cuelan una prórroga en la normativa que afecta a los contratos de jubilación parcial y los contratos de relevo para empresas manufactureras. No sé, estaremos manufacturando tanques y tendrá mucho que ver con la guerra de Ucrania. A partir de este momento, del 28 de diciembre del 22, que es en el momento en el que estamos ahora mismo, se suceden una serie de normativas, todas referidas a modificaciones en las retenciones del IRPF. Así, siguientes normas que nos encontramos sería el Decreto Foral 23-2022 del Boletín Oficial de Guipúzcoa de 28 de diciembre, con la normativa de retenciones de Guipúzcoa,
La siguiente sería el Decreto Foral 51/2022, publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el 30 del 12 del 22, para las retenciones del territorio foral de Álava. El siguiente sería el Real Decreto Foral 161/2022, publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya el 30 de diciembre para la tributación en esta foral de Vizcaya. Y la siguiente, la Ley Foral 36/2022, publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 30 de diciembre, con la normativa sobre la tributación en la foral de Navarra a partir del 2023. Bien, el 5 de enero se publica el primer Real Decreto que hace referencia a los cambios en las tramitaciones de las ITES. Se trata del Real Decreto 1060/2022, publicado el 5 de enero de 2023. En este Real Decreto es donde se determina el fin de la obligatoriedad de la emisión de los partes de IT para la empresa, con entrada en vigor el 1 de abril. En la exposición de motivos de este Real Decreto se nos indica que ante la situación de que un trabajador esté incapacitado, no podemos someterle a la obligación de preocuparse de cómo hacer llegar a la empresa ese parte. Por lo tanto, se le exime de esa obligación. Me pregunto si en esa exposición de motivos se tendría que haber tenido en cuenta también las necesidades de la empresa. Pregunta personal, que no tiene nada que ver con la normativa. El siguiente Real Decreto Ley es publicado el 11 de enero, es el Real Decreto Ley 1/2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación, y su entrada en vigor es el 1 de septiembre. Igual, como está publicado en enero y la entrada en vigor es en septiembre, lo tenemos un poco olvidado, y a mí me parece una norma con un calado importante. Estamos hablando de modificar todo el sistema de bonificaciones a la contratación, y como ejemplo os diré que esta bonificación que todos conocemos de sustitución por las antiguas maternidades, paternidades, ahora conocidas por nacimiento de hijo y cuidado de menor, que todos somos conscientes de que era una bonificación del 100% de la cuota empresa de la persona sustituida y de la sustituta. Esta bonificación, con este Real Decreto Ley, cambia a 366 euros por mes. 366 euros por mes. Pensemos que en una base media, una base de cotización media de 2.000 euros, a un promedio de cotización de empresa de un 30%, ya tenemos un coste empresa de 600 euros. Esa bonificación de 600 euros que tendríamos hasta ahora se va a transformar en 366. Simplemente hago el matiz de esta normativa porque me parece que la tenemos un poco olvidada y está ahí. La siguiente norma que nos atañe y que tiene que ver también, porque es el desarrollo en realidad del Real Decreto de las ITES, es la Orden ISM 2/2023, por la que se desarrolla el Real Decreto anterior de las modificaciones de las ITES. Se publicó el 13 de enero de 2023. Ya es un desarrollo de la norma. Sin embargo, las instrucciones técnicas para llevar a cabo estos cambios no se publicaron hasta el Boletín de Noticias Red 2/2023, el 24 de enero, que en realidad lo único que nos dice
es que hay esta nueva norma y que va a haber cambios. Las publicaciones específicas con las instrucciones técnicas se publicaron en la página de Seguridad Social el 3 de marzo. Como os decía antes, el INS no tuvo preparado su sistema hasta el 11 de abril. Nosotros, en nuestro caso, es verdad que llegamos un poco más tarde, el 16 de abril. 5 días, teniendo en cuenta que ellos ponen las instrucciones y las saben de antemano antes que nosotros. Nueva norma, la orden PCM 74-2023, en la que se establecen las normas de cotización para el año 2023. Se publica el 31 de enero, con entrada en vigor a 1 de enero. Lo que nos hizo calcular nóminas complementarias del mes de enero a prácticamente la totalidad de nuestra plantilla. Siguiente normativa, Real Decreto Ley 99-2023, publicado el 15 de febrero, que aprueba el nuevo salario mínimo interprofesional para el año 2023, con entrada en vigor efecto retroactivo 1 de enero. Siguiente normativa, que también la tenemos ahí un poco en prevengan, no sabemos muy bien qué va a pasar con ella, es la Ley Orgánica 1-2023 de salud sexual y reproductiva, que entra en vigor el 1 de junio y que establece las nuevas ITs para las mujeres. Ya casi llegamos al final de normativas publicadas. Tenemos el Real Decreto 2-2023. Este, en su articulado, recoge variedad de normativas con entradas en vigor en distintos momentos, alguna parte del articulado al día siguiente de su publicación, parte del articulado al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, en fin. ¿Qué recoge este Real Decreto Ley? Bueno, pues entre otras cosas, un incremento paulatino del MEI, que en principio su cotización iba a ser fija del 0,6%, pues se ve que la bolsa no la llenamos suficiente con ese porcentaje y necesitamos incrementar ese porcentaje paulatinamente año a año. Se establece también la obligatoriedad de dar de alta a los becarios sin retribución y se establece también una cotización de solidaridad para aquellos trabajadores que perciben retribuciones por encima de las máximas y que no cotizan por esa cifra, pero sí que lo van a tener que hacer en un conocido fondo de solidaridad. Y por último, la última norma publicada el 31 de marzo es la orden PCM 303-2023, en la que se modifican de nuevo las bases de cotización para 2023 para asimilarlas al nuevo SMI. Se modifican sobre todo lo que tiene que ver con bases mínimas. Este es un histórico de todas las normativas que se publicaron y que nos afectan en este año 2023, incluido 2024 y 2025. Un breve matiz de lo que nos estuvimos encontrando, de las dificultades que nos encontramos a la hora de implementar todos estos cambios en Milena. Trabajamos, yo diría, a destajo. Primero para leer, para interpretar y para cambiar. A final de la sesión volveré a comentaros normas que están publicadas y que están pues para entrar en vigor en un breve espacio de tiempo, pero mientras tanto os paso con mi compañera Sofía, que os comentará esta nueva situación de las ITs y de su tramitación. Sofía, te cedo la palabra.
Hola, buenos días. Pues ahora vamos a analizar un poco más detenidamente el fichero FIE, qué es, para qué sirve y sobre todo ya los principales inconvenientes con los que nos vamos a encontrar. Parece que todo esto viene derivado de la supresión de la obligación del trabajador de presentar el parte médico de IT a la empresa, pero en realidad el INS ha desarrollado el FIE mucho antes y con otros objetivos. ¿Para qué sirve? Pues desde ya diciembre de 2019, el INS ha desarrollado un canal de comunicación seguro, generando una herramienta que da acceso a todos los usuarios principales del sistema red, incluyendo información sobre la empresa, sobre el trabajador y sobre las prestaciones de la seguridad social. ¿Cuál es el objetivo del INS? Agilizar los trámites administrativos a las administraciones públicas, las empresas y lo que os comentaba María José antes, ya directamente a los empleados. Resumiendo, el FIE proporciona una información diaria sobre aquellas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, nacimiento de hijo y demás prestaciones que constan en la base de datos del INS. Posteriormente, en septiembre de 2021, el INS pone en marcha un nuevo servicio, que es el FIER. La principal diferencia es a quién va dirigido y, por tanto, las características de estos sistemas son las siguientes, ¿no? Pues el FIER va dirigido principalmente a empresas pequeñas, empresas de no más de 25 trabajadores. Por ello, su descarga es por CCC. La descarga puede ser por días o por periodos limitados de hasta 17 días, pero con la limitación de 300 registros diarios por consulta. Va destinado a usuarios principales y secundarios y su descarga es online. El FIE, en cambio, está destinado para grandes empresas y por ello se puede descargar por CCC principal. La descarga es diaria para todos los usuarios principales de las autorizaciones red y es a través de Siltra. ¿Cómo podemos descargar estos sistemas, estos servicios? Pues el FIER es de descarga online. Es a través del sistema red y es en formato Excel con las limitaciones que anteriormente os comentaba, ya que va dirigido a empresas de pequeño tamaño, ¿no? Y el FIE se descarga a través de Siltra y va dirigido, como os comentaba, a grandes empresas que lo automatizarán en sus sistemas de gestión de nómina, como es el caso de Milena. Recordemos que ya en 2020 hemos desarrollado una herramienta dentro de nuestro programa en Milena para la captura y para la carga de la información de forma masiva. Cuando nos descargamos diariamente los archivos, los tenemos que guardar en formato MSJ. Esto es un dato muy importante para poder después capturar estos archivos en Milena. Una vez capturados, Milena emitirá dos informes, dos ficheros. Uno denominado maquetado, que contiene toda la información disponible en el FIE, y otro que es un CSV de carga que lo cargaremos directamente en Milena. Posteriormente, vosotros podéis entrar en el programa y emitir los listados de las ITs grabadas en el programa cuando lo necesitéis, con la periodicidad que vosotros consideréis. Y ahora vamos a entrar en un tema, yo creo, más, bueno, ya no complicado, sino más escabroso, importante, y que todos vosotros nos habéis hecho llegar vuestras preocupaciones, vuestras preguntas sobre este tema. Y aquí nos queremos parar y lo queremos recalcar muy bien. El primero de ellos es la falta de inmediatez. Y esto viene derivado del circuito del parte. ¿Qué queremos decir con esto? Pues el primer implicado en este circuito es el médico, que es el primero que graba el parte en el programa. No sabemos cuándo lo graba, puede ser el mismo día o al día siguiente. El médico, a su vez, traslada la información a los servicios públicos de salud de cada comunidad autónoma.
Dependiendo del volumen de cada comunidad autónoma, la información llega en un momento o en otro. El tiempo ya no depende de nosotros, depende de los procedimientos que cada comunidad autónoma tenga, cada sistema público de salud. Unos lo hacen cada día, otros cada 2 días o una vez a la semana, dependiendo del volumen. Debido a la gran cantidad de implicados en este circuito, la información no puede ser inmediata. Vale, y esto obviamente afecta directamente en los procesos de nómina y es un tema que nos tiene preocupados a todos, pero es algo que no podemos hacer nada y que además ya veníamos viendo con el parte médico físico también. El siguiente inconveniente derivado del anterior es el trámite exclusivo de la información. Solo se pueden cargar los datos en el programa de la información que viene del FIE. La información nos la manda el INS y es la única información que nosotros podremos cargar en el programa. No podemos cargar nada de la mutua ni del empleado que nos llama diciendo, oye, que estoy de baja. Solamente el INS aceptará los FDIs, la información que nosotros después le tenemos que transmitir de aquellas bajas, aquellos procesos que ellos tengan en su base de datos. Entonces, estos dos inconvenientes los quiero destacar porque ya no dependen de nosotros ni de vosotros. Es un circuito con muchos implicados y al final nos afecta muy directamente, pero no podemos hacer nada al respecto. Esperemos que el INS ponga más medios, más mecanismos para agilizar todos los trámites. El siguiente inconveniente es la no validación de datos. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Un empleado que tenga una incapacidad temporal de corta duración. Baja hoy y alta mañana, día 4. Nosotros, pasamos el FIE, grabamos la información en el programa y al día siguiente el empleado que se sigue encontrando mal llama al médico diciéndole que necesita prorrogar pues esta situación de baja porque no puede ir al trabajo. ¿Qué ocurre? Que el médico no va a anular el alta, lo que va a hacer es automáticamente se transforma en un parte de confirmación. Nosotros volvemos a capturar el FIE en el programa y nos encontramos con un parte de confirmación del día 4, dato totalmente incongruente con lo ya cargado en el sistema, que es un parte de alta del mismo día. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues acudir al buzón de Acredita, directamente al INS, para que nos confirme qué información es la correcta. Volvemos otra vez con el proceso, con el circuito que estáis viendo en pantalla, pero de forma inversa, por lo que tampoco va a ser algo inmediato. Y por último, nos encontramos con nuevas necesidades. Y en el FIE, como os he comentado antes, no solo se incorpora información sobre las prestaciones, sino información sobre la empresa y sobre el trabajador. Entre ellos, el puesto y las funciones. Estos datos a día de hoy no son datos obligatorios, pero en cualquier momento el INS así lo determinará. En cualquier momento el INS levanta la mano y dice, a partir de mañana esto es obligatorio, que ya os hemos avisado. Así que es muy importante que empecéis a realizar un análisis de los puestos que tenéis en vuestras empresas y de las funciones de cada uno de ellos. Siendo importante, como decía María José anteriormente, que se matice si ese puesto de trabajo puede desarrollarse con teletrabajo. Por nuestra parte, estamos trabajando en las utilidades de carga de esta información para posteriormente enviarla a los organismos públicos y mejorar los procesos de carga, captura y toda aquella información sobre las ITs que tenemos en el programa y que vosotros directamente a través de Milena podéis descargar cuando necesitéis. Nos podremos preguntar ¿para qué necesita el INS conocer las funciones de los puestos de trabajo? Y esto viene derivado de una nueva figura que están desarrollando. Todavía no tenemos muchos más datos, pero sí que os podemos adelantar. Es una nueva figura que ellos denominan, en principio, ITs parciales. ¿Esto qué quiere decir? Pues antes de reconocer la incapacidad temporal a un empleado, van a cruzar los datos del motivo de la baja con las funciones que ese empleado desarrolla.
entre ellas si se puede hacer en teletrabajo o no. Con lo cual, a lo mejor el trabajador no tendrá una baja médica como tal, lo que conocemos hasta ahora, sí que tendrá una asistencia sanitaria, pero deberá ir al trabajo y no tendrá una prestación económica como venía teniendo hasta ahora. No os podemos decir mucho más sobre esta nueva IT porque tampoco han desarrollado nada sobre ella. Vale, otra de las tendencias que están desarrollando el INSS es un nuevo buzón. Pretenden eliminar el correo de Acredita, realizando un nuevo buzón estilo Casia, que sea más operativo, más dinámico en ocasiones y bueno, agilizar un poco los procesos, que como veíamos antes, pues deben agilizar. Y por último, también están desarrollando mejoras dentro del FIER. Quieren incluir la descarga por CCC principal y aumentar el número de registros en cada consulta. Pues una vez comentado esto, vuelvo a pasar la palabra a mi compañera María José, que os contará un poco sobre los cambios normativos que estamos pendientes, están a la vuelta de la esquina y nos volverán un poco locos a todos otra vez. Hola, hola de nuevo. Vamos a hacer un breve repaso de normativas que ya comentamos que están publicadas y que establecen en parte de su articulado determinados aspectos que van a entrar en vigor y que nos afectan. Son cambios a la vuelta de la esquina, algunos tenemos más cercanos y otros un poco más lejanos. El primer cambio, este ya no es a la vuelta de la esquina, este es a la salida del portal, el 17 de mayo, con una modificación en las bases de las situaciones de nacimiento y cuidado de menor para los contratos a tiempo parcial. Si bien ya se había hecho una pequeña modificación en los contratos a jornada completa, pues ahora el 15 de mayo una pequeña modificación para los contratos a tiempo parcial. La siguiente que tenemos a la vuelta de la esquina, muy próxima, es las nuevas ITs que entran en vigor a partir del 1 de junio, que eran estas que decíamos de la salud sexual de las mujeres, y de la cual no tenemos más información que lo publicado en la ley orgánica. No sabemos cómo nos van a venir informadas, no sabemos si vamos a tener que hacerle algún trámite especial al tratarse de estas nuevas ITs que tienen ya per se un tratamiento especial en su prestación. Desconocemos todo. Entran en vigor el 1 de junio, lo más que sabemos, lo publicado en la ley orgánica. El siguiente cambio que os comentaba antes, el 1 de septiembre, todo lo referido a las nuevas bonificaciones a la contratación. Nuestros compañeros de desarrollo están trabajando ya avanzando en lo que se puede con respecto al cálculo, pero aquí nos vemos también un poco con las manos atadas porque suponemos y sospechamos que el SEPE modificará nuevamente los textos de los contratos. La mayor parte de los contratos que son bonificados hacen referencia a la normativa y a la cuantía de las bonificaciones, y si éstas se ven modificadas, pues lo fácil es que estos textos sean también modificados. ¿Cuándo se van a publicar? Pues no sabemos. Conociendo al SEPE, pues de un día para otro, como nos estuvo haciendo este año, con cambios prácticamente de un día para otro en los ficheros XML de la tramitación contrata, añadiendo etiquetas, pues como digo, de un día para otro a través de los avisos. Siguiente cambio significativo, en octubre del 23, que entre otras cosas reconoce la obligatoriedad de dar de alta a los becarios sin remuneración.
Algo especifica el Real Decreto Ley 2/2023, que es el que recoge esta obligatoriedad, pero sí que va a requerir especificaciones más claras, entre otras cosas porque el Real Decreto vuelve otra vez a crear la necesidad de solicitar un CCC específico para estas personas. El 1 de enero del 24 empieza el incremento paulatino del porcentaje de cotización del MEI, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de manera que a partir de este año 2024 se incrementa un 0,10% al año para conseguir en el año 2029 un porcentaje total del 1,6% entre la empresa y el trabajador. Y la última entrada en vigor que conocemos es la cotización por solidaridad de los trabajadores con retribuciones superiores a la base máxima, que entra en vigor el 1 de enero del 25. Quiero hacer constar aquí también, sin saber muy bien cuándo va a entrar en vigor y probablemente sea de un día para otro, una normativa que ya venía recogida en el Real Decreto Ley 30/2021, es decir, la reforma laboral, y como digo, sin fecha de entrada en vigor porque en realidad ya entró en vigor en abril del año pasado, aunque debe ser por necesidades técnicas de seguridad social, todavía no está en marcha, y se trata de la cotización especial de los contratos en alternancia antiguos formación y aprendizaje. Como digo, es una cotización específica para estos contratos que ya venía recogida en la reforma laboral, que tendría que haber entrado en vigor en abril del 2022 y que en distintos boletines de Noticias Red van posponiendo su puesta en marcha. Entre otras cosas, porque incide en todo lo que son los ficheros de cotización. Esto es lo que tenemos conocido. ¿Qué hay también sobre la mesa? Pues sobre la mesa tenemos un proyecto de la Ley de Familias que modifica, entre otros aspectos, los permisos del Estatuto de los Trabajadores, modificando algunos, creando otros permisos inexistentes hasta el momento, y ahí está, es el proyecto de la Ley de Familias, que de un día para otro, pues a lo mejor nos aprueban. Y para finalizar, yo quería hacer dos reflexiones, bueno, así al aire. Esta cotización de los trabajadores que tienen unas retribuciones por encima de la máxima y que llamamos cotización de solidaridad, en realidad es una cotización, porque si entendemos como cotización una cuota que abonamos de cara a prestaciones futuras, acordes a aquella cuota que estamos pagando, si resulta que yo voy a pagar una determinada cuota a cambio de nada, ¿en realidad estamos hablando de una cotización o estamos hablando de una tributación? Bueno, y la siguiente reflexión. ¿Y la ley de protección de datos? ¿Y la privacidad de mi historial médico? Cuando la empresa sea informada de que yo tengo una incapacidad temporal, cuyo tratamiento va a ser de pago directo desde el primer día al 100% de mi base reguladora, blanco y en botella. Ya pasó con el COVID. Una contingencia común con tratamiento de accidente de trabajo. Pero bueno, a lo mejor en el COVID era más razonable porque estábamos en una situación de alarma, un estado excepcional que requirió medidas excepcionales. Pero ¿y estas nuevas ITs? Porque toda la empresa tiene que saber que yo tengo una menstruación incapacitante. Porque toda la empresa tiene que saber que he tenido un aborto. Insisto, la ley de protección de datos, ¿dónde está? La privacidad de mi historial médico, ¿dónde está?
reflexiones. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado y que os haya sido útil todo esto que os hemos contado. Marta, te devuelvo la conexión. Bueno, pues este es un resumen muy resumido, porque bueno, con todo lo que os podéis imaginar que hay dentro de cada uno de esos boletines, normativas, reales, decretos, es muy extenso, pero como decía al inicio, nos parecía interesante, incluso necesario, compartirlo con vosotros, ¿vale? Imaginamos que ya no solamente de las ITs, que aunque es el foco, pues ya veis que hay muchas más cosas alrededor, tendréis preguntas, dudas, cuestiones. Alguna nos llega por aquí por el chat. Responderemos a moldarnos al tiempo que cada uno tenemos las agendas que mantener en el día de hoy. Responderemos a alguna, pero sí quisiera anticiparos que compartiremos con todos los asistentes esta presentación, es decir, todas las diapositivas para que podáis tener el detalle de la normativa de la que fuimos hablando. Si os parece, os pongo ahora una pregunta aquí a todo el foro de las que llegaron, de alguno de vosotros que está interesado en saber si existe algún otro mecanismo distinto de Acredita para tramitar, las incidencias con los partes de IT. No sé, igual, Sofi, ¿puedes contestar a esta cuestión? Pues por el momento no, la respuesta es por el momento no. Sí que, como os he comentado, están desarrollando pues otros tipos de sistema, otros tipos de buzones, pero por el momento no. No hay que tener en cuenta que el circuito del parte que os comentaba antes, pues ahora sería la inversa. Nosotros enviamos al INS la pregunta, el INS a su vez lo traslada a los servicios públicos de salud y estos al médico. Entonces, el plazo de esas 48 horas efectivamente no se suele cumplir y desgraciadamente la respuesta es que de momento no, solamente tenemos la vía de Acredita para estos temas. Vale, pues de momento es lo que tenemos. Otra cuestión, es relacionado con los puestos y las funciones, en la que nos preguntáis a qué nivel de detalle se pretende llegar o debemos llegar para hacer este trámite. Yo creo que aquí, María José, igual que estuviste en esa sesión, ¿puedes aportar algo más? A ver, efectivamente estuve en la sesión que fuimos invitados por ser desarrolladores de programas de nóminas y grandes autorizados. Y el tema de la descripción de puestos de trabajo y sus funciones, como bien decía Sofía, tiene que ver con esta tendencia de las ITs parciales. Y les interesa saber en el INS cuáles son las funciones específicas que realiza un determinado trabajador de cara a poder determinar si el problema de salud que tiene realmente le incapacita o no para su trabajo. Uno de los ejemplos que decíamos es la posibilidad de realizar ese trabajo en situación de teletrabajo. Y pues en realidad descripción de la función teletrabajo y dices, ¿es que es una función? No, pero sí puede tener que ver con que a mí me emitan un parte de IT tal cual lo conocemos ahora o un parte de IT parcial en el cual se considera que requiero una asistencia sanitaria pero que no me incapacita para mi trabajo. Estaríamos hablando de tratar de describir funciones que pudiesen tener relevancia de cara a una IT. Recordemos que Seguridad Social, el INS,
en el FDI solo nos permite 60 posiciones, o sea que tampoco vamos a hacer ahí una descripción detallada y explicando exactamente una función enrevesada de los trabajadores. Detalle. Yo en principio diría que sobre todo ahora estableciésemos unas funciones un poco genéricas que podríamos ir matizando. Como bien decía Sofía, estamos trabajando y analizando la forma de poder incorporar en el programa estos puestos y estas funciones de cara a la emisión de los FDIs, trabajando de manera que podamos cargarlo en el programa de la manera más eficiente y efectiva y analizando qué es lo que tenemos en el programa y cómo lo podemos aprovechar. Con los puestos de asistentes. Ojo, nada tiene que ver este tema del teletrabajo con los acuerdos de teletrabajo, ¿vale? Un acuerdo de teletrabajo es un acuerdo entre empresa y trabajador con un trámite a comunicación contrata de dicho acuerdo, pero que nada tiene que ver con la posibilidad de teletrabajar. Puede ser que yo con Seresco no tenga acuerdo de teletrabajo porque yo vengo a trabajar todos los días a la oficina y hago un 100% de presencia, pero eso no evita que en realidad mi trabajo se pueda hacer en teletrabajo. ¿Vale? No sé si contesté a la pregunta, pero por si hay más voy a cortar con esto. La verdad es que preguntas tenemos muchas y variadas. Por supuesto, no podemos en este margen de tiempo responderlas todas, pero sí que bueno, pues las iremos viendo aquí en interno, daremos respuesta y os las haremos llegar junto con la presentación. Muchas dudas veo también con las cargas de los ficheros FIE. Yo creo que en este sentido, bueno, pues bien a través del contacto directo con vuestro gestor y si no, como digo, vamos a coger todas y cada una de las preguntas que tenemos aquí planteadas y haremos un resumen, un paquete con ellas y os lo haremos llegar, ¿vale? Como decíamos, seguimos trabajando en dar salida o en poder aportaros más información o de otra manera sobre los partes de IT que vamos recibiendo periódicamente en estos ficheros FIE, así como en los puestos de trabajo. Muchos ya tenéis la definición de puestos hecha, con lo cual simplemente habrá que añadir funciones si es que no hay, pero que sean ya más específicas para esta circunstancia, que es el trámite del FIE, y los que no lo tenéis, pues como decíamos, hacer un análisis, en principio, pues que nos permita cubrir este trámite. Seguramente esto irá avanzando y tendremos que llegar a un desarrollo más amplio. Pero hoy por hoy la ventaja que tenemos es que Milena tiene ya una definición de puestos en su estándar de siempre con un apartado de funciones. Entonces, intentaremos facilitaros esta labor de lo que es conocer lo que tiene el trabajador, aportaros unas Exceles para luego su posterior carga, pero sí previamente para todos aquellos que no lo tenéis, ir pensando en ese análisis. En otros apartados de esta normativa, como decimos, estamos pensando, los tenemos reservados en un espacio de nuestra cabeza para cuando tengamos las especificaciones poder desarrollarlo. Como decía al inicio, creo que estas sesiones se van a tener que hacer o se van a hacer más periódicas, con lo cual, pues no en un periodo muy largo de tiempo, seguramente volvamos a convocar algo, puesto que pensamos que es la manera casi más práctica de trasladar toda la revolución que tenemos entre manos. En este momento, bueno, cumpliendo ya el horario previsto,
Vamos a dar por cerrada la sesión, agradeceros vuestra participación, interés e insistir una vez más en que os daremos respuesta a todo y en cualquier caso siempre estamos aquí con vuestros contactos directos para cualquier duda que tengáis. Gracias.